Bueno, chicos, vamos a ver la valoración del stock o las existencias por distintos métodos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a comenzar. Bien, lo que vamos a hacer es utilizar tres métodos diferentes para valorar las existencias que tenemos en nuestro almacén, ¿vale? Tened en cuenta que lo que vamos a calcular es el valor contable, el valor monetario, dinerario, que tienen nuestra existencia, ¿de acuerdo? Para ello vamos a utilizar tres métodos: el método FIFO, el método LIFO y el método PMP. Ahora veremos qué es cada uno. Cuando nosotros queremos saber el valor de cualquier cosa que tengamos en stock, lo que hacemos es calcular cuántas unidades tenemos del producto y lo multiplicamos por el valor que tiene cada unidad. Pero claro, esto se complica si los precios de las unidades han variado, a lo que el precio de compra de cada unidad ha variado durante el tiempo. Entonces, ¿cuál es el valor real o actual de las existencias que tenemos? Sí, bueno, si ahora, por ejemplo, establecemos ahora la valoración de existencia y ahora, en este instante, queremos saber en dinero cuánto valen nuestras existencias. Pero claro, lo que hemos comprado, uno está a un precio y otra cosa está a otra. Es un poco para que recordáis esta diapositiva y entendáis lo que significa la valoración. El método FIFO es lo primero que entra, ¿vale? Es lo primero que consumo. Es decir, de las existencias del almacén, las que consumo son siempre primero las más antiguas. Entonces, es un método aconsejable cuando hay estabilidad de precios. Si nosotros, por ejemplo, en nuestro almacén más o menos los precios no varían porque se mantienen constantes durante el tiempo, por ejemplo, a lo largo del año se mantienen bastante constantes, pues entonces podemos utilizar este método. El método LIFO se basa en que lo primero que gastamos del almacén es lo último en entrar. Es decir, de las existencias del almacén se consumirán primero las más recientes. ¿De acuerdo? Es justo contrario del FIFO, ¿vale? Este método es aconsejable con precios en aumento, es decir, cuando los precios de lo que vamos comprando va en aumento, es preferible gastar primero lo último que entra, que es lo más caro, digamos, ¿de acuerdo? Para que lo entendamos mejor. Para valorar las existencias por el método FIFO, lo que hacemos es, pusimos un ejemplo, ¿de acuerdo? Ponemos un ejemplo y es la forma más sencilla de verlo. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que vimos es en una consulta de alergología se compran lancetas de una marca determinada. Entonces, ¿cuándo hemos hecho las compras? Las hemos hecho, por ejemplo, el 15 de diciembre y el 10 de enero. ¿Cuál es la más antigua? La del 15 de diciembre. En el 15 de diciembre se compraron 260 unidades a 10 céntimos y el 10 de enero se compraron 200 unidades a 20 céntimos. ¿Vale? Entonces, lo que nos pide es, al finalizar el mes de enero, queremos calcular lo que nos ha costado, el consumo que hemos realizado y el valor de la existencia del almacén, ¿vale? Sabiendo que lo que se han consumido son 150 lancetas. Pues bien, vamos a calcular primero a través del método FIFO, es decir, lo más antiguo es lo primero que gastamos, ¿de acuerdo? Entonces, recordar que eran 260 unidades el 15 de diciembre y lo que se han consumido son 150 unidades. ¿De cuáles vamos a consumir primero? De las primeras que se compraron, que son en diciembre. Con lo cual, 260 unidades que nosotros tenemos o compramos en el mes de diciembre, le quitamos las que consumimos, que son 150. Nos quedan 110 unidades, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos quedaría de las unidades del mes de diciembre. El consumo realizado lo tengo que realizar al precio al que se compró el producto, en este caso la lanceta, en diciembre. ¿A cuánto se costó la lanceta en diciembre? A 10 céntimos.
Luego 150 unidades por 10 céntimos la unidad son lo que he gastado en el mes de diciembre en lancetas son 15 euros. Porque claro, lo que he gastado son las más antiguas por el método FIFO. Gasto las últimas, o sea, las primeras que compré son las primeras que gasto. El valor de la existencia a 31 de enero tenemos que tener en cuenta que nos quedan 110 unidades de las que se compraron el 15 de diciembre que están a 10 céntimos la unidad, con lo cual 110 unidades a 10 céntimos la unidad, valoramos esto, 110 unidades a 10 céntimos nos salen 11 euros. Es decir, tenemos 110 unidades a 10 céntimos, lo que nos hace un valor de 11 euros en total. El resto de las unidades, recordar que había otra compra que eran 200 unidades a 20 céntimos. Y de esas 200 unidades no hemos tocado nada porque como estamos utilizando el método FIFO, tenemos que gastar primero las más antiguas. Con lo cual nos quedan 200 por 0,20, 20 céntimos, nos quedan 40 euros. El total que tenemos en el almacén a día de hoy son 51 euros, ¿de acuerdo? En la ficha de almacén tenemos que reflejar estos datos, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora vamos a pasar a la valoración del mismo caso por el método LIFO. ¿Qué pasa ahora? Pues que ahora lo último que entra es lo primero que gasto. Con lo cual ahora, de las 200 unidades que compré en enero, que salieron más caras porque eran a 0,20 céntimos, o sea, a 0,20 euros la unidad, a 20 céntimos la unidad, de estas 200 unidades he consumido 150, con lo cual nos quedaría en el almacén 50 unidades, ¿vale? Eso por una parte. Además, todavía tengo las 260 de la primera entrada, que fue en diciembre, que todavía no se han utilizado y que estas estaban a 0,1 euro, es decir, a 10 céntimos. ¿Cuál ha sido el coste del consumo en el mes de enero? Pues como he consumido 150 unidades, aquí las tenéis, y esta vez he cogido las unidades que entraron las últimas, que son las más caras, a 0,20 euros, a 20 céntimos, pues 150 por 20 céntimos son 30 euros. Como veis aquí, el gasto es ligeramente superior que como mucho más caro, claro. He gastado primero las más caras, que son las que entraron después. El valor de la existencia a 31 de enero, pues tendremos que tener en cuenta las 260 unidades que teníamos en el almacén que nosotros compramos en diciembre a 10 céntimos. Entonces, 260 por 0,1 euro nos dan 26 euros. Y luego las 50 unidades que hemos gastado, que nos quedan aquí, ¿veis? Son 50 unidades que nos quedan de la segunda compra que estaban a 0,20 céntimos y nos quedan 10 euros. Sumamos ambas y el total del almacén al final de enero tendremos un valor de 36 euros. También veis que, claro, el gasto ha sido superior, ha sido 30 euros el gasto porque hemos gastado las más caras, con lo cual en el almacén nos queda menor valor. ¿Esto qué significa? ¿Es positivo o negativo? Hombre, dentro de lo que cabe es más positivo gastar primero lo más caro y dejarlo más económico en el almacén, porque siempre tendremos invertido, el capital inmovilizado será menor. Por una parte está bien, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora lo vamos a valorar por el último método, con las mismas condiciones, todo igual, ¿vale? Y lo vamos a realizar por el cálculo del precio medio ponderado, ¿de acuerdo? El método PMP del precio medio ponderado, lo que hacemos primero es un cálculo del precio medio de todas las existencias que tenemos hasta finales de enero, ¿vale? En la primera entrada teníamos 260 unidades a 10 céntimos, con lo cual de la primera entrada valoramos el precio y serían 26 euros en total. De la segunda entrada serían 200 unidades a 20 céntimos. 200 por 20 céntimos, calculamos el valor y serían 40 euros. Sumamos 26 más 40 y nos da 66 euros. Ese sería el valor total que tendríamos con las 460 unidades que teníamos desde el principio en el almacén. Entonces, primero calculamos el valor medio. Ya sabemos lo que
el valor total de lo que teníamos en un principio, antes de gastar nada en el almacén. Bien, entonces, estos 66 euros es el valor total y para calcular el precio medio ponderado lo que vamos a hacer es dividir ese valor total por todas las unidades que tenemos. Las unidades totales son 460, ¿de acuerdo? Y nos da 0,14 euros, ¿vale? Esta sería la media, el cálculo del precio medio ponderado. Este sería, como he dicho, el precio medio ponderado. Ahora, lo que nos pedía el problema era el consumo que habíamos realizado, ¿de acuerdo? El consumo realizado sería de 150 unidades a 14 céntimos. Es decir, lo que hemos gastado 150 unidades y la multiplicamos ahora, 150 unidades la multiplicamos por el precio medio que hemos calculado. Es decir, 150 por 0,14 nos darían 21 euros. Y ese sería el valor, o sea, lo que nosotros hemos gastado en el mes de enero, las 150 unidades de lanceta. ¿Cuánto valen o qué valor tienen la existencia a 31 de enero? El valor de la existencia a 31 de enero vendrá de las existencias totales menos las que hemos gastado, serían 310 unidades que multiplicaríamos por ese valor que nosotros hemos calculado, que es el precio medio ponderado. ¿De acuerdo? Entonces, multiplicamos 310 por 0,14 y nos dice que el precio medio ponderado son 43,40. Aquí lo tenéis. Como veis, dependiendo del método que utilizamos, vamos a obtener un valor diferente en el cálculo de en la valoración de nuestra existencia. ¿De acuerdo? Es un tema más relativo a la contabilidad, pero también es importante para el almacén poner precio a las existencias que nosotros tenemos. Por último, comentaros que en nuestra actividad práctica tenemos que realizar la valoración de existencias de una consulta. Yo lo que he dicho, para que sea un producto que conocemos, vamos a hablar de, por ejemplo, mascarilla de oxigenoterapia de alto flujo o mascarillas Venturi. Entonces lo que vamos a ver es qué cantidad de Venturi se han comprado, la valoración de la existencia, etc. Fijaros bien que aquí lo que tenéis son distintas fechas. 1 de marzo, ahí, por ejemplo, en existencias te dice que se han comprado 20 unidades y están valoradas en 120 euros. El 28 de marzo se compran 40 unidades valoradas en 260 euros. El 4 de abril se han consumido 15 unidades, o sea, el 27 de abril se compran 10 unidades y el 4 de mayo se consumen 12 unidades. Es decir, es lo que ocurre realmente en un almacén. Primero, el 1 de marzo tenemos en stock, en existencia, 20 unidades, ¿vale? Luego compramos algo más. Después consumimos, después compramos y después consumimos, ¿de acuerdo? O sea, esto es lo que ocurre en un almacén, en verdad. Entonces, tenemos que utilizar los 3 métodos de valoración de existencia y comparar los resultados. Entonces, tendríamos que empezar por el método, exactamente, por el FIFO. Tendríamos que empezar por el FIFO. Entonces, si por ejemplo aquí se consumen 15 unidades, ¿de dónde se van a consumir? Si utilizamos el método FIFO, las vamos a consumir lo más antiguo. Entonces, utilizaríamos de estas 20 unidades que están valoradas en 120 euros. ¿De acuerdo? Si el 4 de mayo se consumen 12 unidades, ¿de dónde se van a consumir? Pues esas 12 unidades se consumirán 5 unidades de aquí, de lo más antiguo, que son las 20 unidades valoradas en 120 euros, pero también tendremos que coger del 28 de marzo, es decir, de estas 40 unidades también tendremos que coger. Entonces, así vamos cuadrando lo que hemos gastado y al final obtendremos, valoraremos las existencias que nos quedan, ¿de acuerdo? Vais a ver que el método más sencillo de todos, porque no tenemos que calentarnos la cabeza con lo que entra antes o entra después, es el método de punto medio ponderado. Ese es el más sencillo, ¿de acuerdo? Pues nada más. Ya si tenéis más dudas, pues contactad conmigo o bien pues organizamos una clase y lo volvemos a explicar, ¿de acuerdo?
Un saludo a todos.